¿Qué tal? Yo soy tu amigo Leo Barbosa y te doy la bienvenida a este resumen de noticias ambientales. Así que, como siempre te digo, todos tenemos una historia que contar, pero la mía es la noticia ambiental. Así que, comenzamos. Noticia número 1. Alrededor del mundo, en estos días, ha sorprendido el fenómeno del movimiento en círculos de varias especies en varios puntos del mundo. Pero ¿cuáles son las causas? Hemos ya conocido muchas de las especulaciones e hipótesis magníficas, pero para ello te vamos a explicar las causas, o te voy a explicar las causas que nos ha dado Alía Orieta Preciado Baena, especialista e investigadora en la Universidad Autónoma Metropolitana. La primera causa tiene que ver con la estereotipia, que es una conducta que se encuentra en animales que están en cautividad. Por supuesto que se presenta con conductas repetitivas, errantes o en círculos. La otra causa es la zoocosis. La zoocosis se ha expresado igual con movimientos sin objetivo de las especies. Principalmente se da en animales de pastoreo, como ocurrió en Mongolia, al norte de China, donde fíjense que al principio este rebaño inició con seis individuos y posteriormente ya todo el rebaño le siguió. La siguiente causa tiene que ver con la pérdida del rumbo, como ocurre con las hormigas. Cuando ellas se desorientan para poder llegar a su casa, pues finalmente se pueden desorientar y van siguiéndose unas a otras de tal manera que pueden generar este movimiento en círculos. La siguiente causa tiene que ver con el seguimiento del líder en manada, como ocurrió en Irak con estos caballos. Esos caballos que giraban igualmente en círculos. Y al principio se dijo que esos caballos se habían observado durante 10 días girando en círculos, pero no hay evidencia de que hayan durado tanto tiempo. Otra de las causas, y es la que más las y los científicos están manejando como la hipótesis, es por la infección de listerosis ocasionada por una bacteria, la bacteria Listeria monocytogenes. Esta bacteria, por supuesto, que infecta el tronco encefálico del animal, genera meningoencefalitis, que es una inflamación en el cerebro, genera parálisis facial unilateral, lo que promueve la inclinación de la cabeza, que podría resultar en movimientos en círculos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay al menos 1.600 personas infectadas al año, de las cuales 260 mueren. Por otra parte, otra de las explicaciones tiene que ver con la habilidad que tienen varios de los animales en detectar cambios atmosféricos, vibraciones o corrientes magnéticas. Por ejemplo, en el año 2019, cientos de abejas se agitaron y cayeron muertas tras un sismo en California, Estados Unidos. Los ratones y los perros parecen escuchar las frecuencias altas, mientras que los elefantes las frecuencias bajas. En el caso de los insectos, pues muchos de ellos tienen la habilidad de detectar las vibraciones en sus patas, lo que les ayuda mucho a emprender la huida en caso de peligro, como en el caso de las abejas, que son capaces de detectar cuándo va a llover y de esa manera resguardarse, o bien en el caso de las aves marinas, como los albatros, que son capaces de sentir los cambios de la presión atmosférica y acuática para detectar la formación de un huracán y así encontrar a tiempo un refugio. Noticia siguiente. Fíjense que esta noticia causa preocupación principalmente en Cataluña, porque se han observado la llegada masiva de pingüinos pequeños a la costa mediterránea. Estos pequeños pingüinos es poco probable que lleguen a asentarse, que lleguen a ese lugar. Lo más preocupante es que se encontraron cadáveres en los mares. Ya las investigaciones están detectando de un posible contagio de gripe aviar en especies silvestres, en estas especies. También lo más preocupante es cuando las y los investigadores se respondieron a la pregunta de por qué están llegando a este lugar. Y la respuesta que han dado para poder explicar es que, por supuesto que en el norte, donde ellas se distribuyen, han tenido dificultades para alimentarse, derivado de la explotación de la actividad pesquera, así como del calentamiento global,
y bueno, que esas actividades principalmente la pesquera se está concentrando en la parte norte, y el calentamiento climático por supuesto que está afectando drásticamente las oscilaciones y aumento de temperatura en el norte del mundo, en el norte del planeta. Y bueno, es preocupante porque muchas de estas aves llegaron pues cansadas, llegaron con bajo peso, y al parecer ya en sus territorios no han encontrado el suficiente alimento para alimentar a sus crías. Es muy preocupante lo que está ocurriendo. Vámonos con la siguiente noticia para decirte lo siguiente. El tema tiene que ver con justamente el consumismo. Justamente acabamos de pasar unos días de alto consumo a nivel mundial. Y bueno, ante ello, fíjense que ya se ha generado un reporte de lo contaminante que resulta la moda rápida o la moda de bajo costo, principalmente la que genera esta empresa china, Shein. Estoy hablando de una empresa que comercializa ropa. Fíjense que en este estudio se investigaron, más bien se detectaron que en 47 prendas analizadas se encontraron químicos prohibidos como talatos, formaldehído, y por supuesto que son productos químicos que están prohibidos por las normas ambientales de la Unión Europea. Fíjense que se encontraron 15 sustancias peligrosas, de las cuales destacó el níquel, el cromo. Lo más preocupante es que estas sustancias atentan contra la salud de las y los consumidores. Pero si atenta contra la salud tu ropa que tú recientemente te compras, seguramente afectó a las y los trabajadores. Así es. Lo peor de todo es que la cadena Shein, esta cadena de ropa, ha dicho que su ropa está fabricada a partir de plástico reciclado. Y se encontró, fíjense que de una muestra de 237,000 prendas, solo 55,000 están hechas a base de poliéster reciclado. La mayoría es poliéster y no es reciclado, y lo peor de todo es que el 30% de los microplásticos que contaminan los mares, que contaminan varios ecosistemas, el 30% son microplásticos a base de poliéster. Entonces sí es muy preocupante que exista este tipo de industria. ¿Cuál es la solución? La solución es entablar un diálogo, hacer un cambio en la producción de esta ropa, de tal manera que se diseñe ropa que se pueda reparar, que se pueda reutilizar y no deshacerse a los 3 meses o a los 4 meses. Y por supuesto, y más importante, exista un trabajo digno para las y los empleados de estas cadenas, estas grandes empresas. Noticia siguiente. Fíjense que es una noticia feliz, muy feliz. Vamos a trasladarnos hacia Nueva York. Quiero informarte que en el zoológico de Nueva York nacen elefantes gemelos. Esto es muy interesante porque solo ocurre en menos del 1% de los elefantes asiáticos. Así es. Bueno, pues esta gran noticia pues ocurrió en el zoológico de Rosspoon en Guilford, en Syracuse, Nueva York. Y por supuesto que esos elefantes asiáticos nacieron el 24 de octubre de dos padres, uno llamado Mali y el otro Doc. Y por supuesto que la diferencia de nacimiento fue de 10 horas. Y bueno, actualmente los y las especialistas del zoológico están preparando un sustituto especializado para poder alimentar al segundo elefante, que bueno, generalmente cuando en la vida silvestre nacen gemelos, que es muy poco probable, pero si llega a ocurrir, pues generalmente mueren. Pero en esta ocasión pues están vivos todavía, solo que uno es más pequeñito y hay que darle muchísimo más cuidado. Y finalmente, vámonos con una noticia feliz y alegre. Hay un emprendedor motivado principalmente por disminuir los residuos. Pero no solo eso, lo que le ha inspirado a este gran emprendedor son las y los niños. Y en ese sentido, este gran emprendedor gana miles de dólares rentando los juguetes. Fíjense que se trata de Nigel Fan. Es un emprendedor apasionado por el futuro de las y los niños. Y bueno, él emprendió, por supuesto, que su gran empresa, que es Weirdly. Weirdly, en primer lugar, es un servicio dedicado a rentar juguetes infantiles. ¿Y cómo lo logró? Fíjense que antes de emprender, él decidió renunciar a su trabajo corporativo en el año 2018
Y bueno, ahora pues esta gran plataforma de renta de juguetes inicia con la suscripción. Tú te suscribes y posteriormente accedes a los 1000 juguetes de diferentes etapas del desarrollo de los niños. Y bueno, pues finalmente si el niño se aburre de uno de los juguetes, este puede ser devuelto y puede ser cambiado o intercambiado por otro. De esa manera, si el niño ya le gustó muchísimo ese juguete en particular, entonces podrás comprarlo a un precio muy accesible. Lo más interesante de esta actividad es, así lo menciona este gran emprendedor, es enseñarle a las y los niños a compartir los juguetes con otras personas. Por supuesto, enseñarle el valor de disminuir el consumo, de manera, disminuir el consumo, pero además si realizas un consumo, pues que este sea responsable. Y bueno, con esta gran noticia es como llegamos al final de resumen de noticias ambientales con tu amigo Leo Barbosa, quien te dice, todos tenemos una historia que contar, pero la mía es la noticia ambiental. Y así que, bueno, quédate en tu programa de La Hora Ambiental.